Segunda parte. La epidemia oculta. Capítulo 6. Hipotiroidismo y tiroiditis de Hashimoto. Si queremos entender bien los trastornos y las enfermedades del tiroides, no nos queda más remedio que retroceder en la historia. El transcurrir de las generaciones hace que se vaya perdiendo el origen de los acontecimientos, y es humano olvidar cómo surgieron las cosas, porque el trajín de la vida cotidiana nos distrae de todo lo demás. Si no explico esto aquí, la verdad sobre el origen de los trastornos del tiroides podría perderse para siempre. La enfermedad tiroidea es una dolencia relativamente nueva. Hasta el inicio del siglo XIX, cuando la revolución industrial empezó a cambiar la forma de trabajar de las personas, no surgieron los primeros problemas reales con el tiroides. Hasta entonces, el bocio había sido una enfermedad muy poco habitual. Solo aparecía en casos de deficiencia de minerales, como iodo y zinc, o de toxicidad provocada por metales pesados, como el mercurio. A partir de ese momento, las industrias recién desarrolladas empezaron a verter metales pesados tóxicos a ríos, arroyos y lagos, y las fábricas empezaron a liberar emisiones venenosas de sustancias químicas recién nacidas, que nuestros organismos humanos no habían conocido anteriormente, y fueron las glándulas tiroideas de las personas las que empezaron a pagar los platos rotos. La gente se encontraba expuesta a más toxicidad que nunca y los casos de bocio se multiplicaron. Más tarde, en torno al cambio de siglo, las industrias empezaron a eliminar nutrientes de cereales, verduras y frutas, todo ello en nombre del progreso, y a envasar nuestros alimentos en latas de plomo. El plomo es el metal pesado ideal para provocar bocio a una persona. Y, como la alimentación no aportaba la nutrición correcta, la vulnerabilidad de las personas se duplicaba. Al mismo tiempo, la ciencia médica hizo algo que fue considerado un avance enorme. Estaba basado en una filosofía que había sido muy popular en la Edad Media. La práctica de comer una parte del cuerpo de un animal para ayudar a curar la parte correspondiente de la persona enferma. En aquellos días, si alguien padecía una enfermedad del corazón, se le indicaba que tenía que comer corazón. La enfermedad renal se trataba comiendo riñones. Las enfermedades del cerebro, comiendo cerebro, y las enfermedades oculares, comiendo ojos de animales deshidratados. Era una forma de curanderismo que no resultaba eficaz, pero que se respetaba y que estaba considerada la tendencia más lógica de la época. Años más tarde, a finales del siglo XIX, los investigadores médicos tropezaron con un caso en el que la teoría funcionaba realmente. Por primera vez en la historia de la humanidad. Descubrieron que las glándulas tiroideas de los cerdos, una vez deshidratadas y molidas, producían una medicina que aliviaba en las personas los síntomas de las enfermedades del tiroides, sobre todo del bocio. Una de las razones por las que funcionaba era que el tiroides desecado aportaba a las personas un nutriente del que carecían, el iodo. Otra razón de alivio para los pacientes era que la profesión médica había descubierto, de forma accidental, su primer esteroide, es decir, una hormona concentrada que reduce la inflamación y el funcionamiento del sistema inmunitario. Cuando el tiroides tiene problemas, el organismo suele reaccionar de forma excesiva y provocar una retención de líquidos alrededor de la glándula. Esto es, en parte, lo que provoca el bocio. La concentración hormonal en el tiroides desecado actuaba como inmunosupresor y ralentizaba la capacidad del organismo para reaccionar ante los problemas del tiroides. Por primera vez, parecía que la filosofía de comer las partes del cuerpo correspondientes a la enfermedad había dado origen a una cura. En otra concentración, el tiroides bovino o porcino desecado sigue siendo el ingrediente que se utiliza en las medicaciones actuales para los problemas de tiroides, lo que hace que, en el mejor de los casos, estas medicaciones resulten, cuando menos, anticuadas, porque siguen sin tratar los problemas de salud que han provocado la dolencia. Por tanto, vamos a no ponernos a dar medallas a título póstumo por un descubrimiento que se hizo de casualidad. Tenemos que darnos cuenta de que no se trató de un pensamiento científico elevado. Fue simplemente un médico que se despertó una mañana y pensó, vamos a probar esa vieja teoría que anda por ahí. Acto seguido, se fue a una carnicería a buscar unos cuantos despojos y empezó a improvisar en su laboratorio. Un ojo para un ojo, un riñón para un riñón, un tiroides para un tiroides, anda, este sí que funciona. Había cogido el tiroides de un cerdo, lo había curado y deshidratado y luego se lo había dado a comer a sus pacientes de bocio, y dio resultado. No fue, en absoluto, un gran descubrimiento basado en una teoría científica sofisticada. En el siglo XX se produjo un enorme incremento de las enfermedades víricas, y las mujeres empezaron a presentar unos síntomas relacionados con el tiroides, que diferían bastante del bocio de años anteriores.
Hoy en día, muchos años después, esta nueva dolencia se ha bautizado con el nombre de tiroiditis, que no significa más que inflamación del tiroides. En la actualidad es frecuente que los pacientes reciban unos diagnósticos concretos de Hashimoto o hipotiroidismo, aunque estas dolencias sigan siendo enfermedades misteriosas. Actualmente ha surgido una nueva oleada de enfermedades tiroideas. Decenas de millones de personas, sobre todo mujeres, no saben que padecen un problema del tiroides, pero tienen una calidad de vida muy disminuida por culpa de esta glándula. A los pacientes que sí reciben atención médica para el tiroides, se les siguen recetando medicamentos elaborados a partir de tiroides sintéticos o animales desecados y, cuando estos medicamentos no consiguen suprimir los síntomas, se les ofrece un tratamiento de iodo radiactivo para intentar destruir la glándula tiroidea. Esto no es el progreso. Todavía no hay respuestas que consigan aclarar cuál es la verdadera causa de estas misteriosas enfermedades del tiroides. Por eso, la gente no sabe qué tiene que hacer para curarse. En las siguientes secciones te voy a revelar cuál es la auténtica razón por la que muchísimas personas presentan síntomas relacionados con el tiroides y lo que puedes hacer si eres una de ellas. Si estás sufriendo, debes saber que existe un motivo para tus sufrimientos, y una forma de mejorar. Comprender el hipotiroidismo y el Hashimoto. El tiroides es una glándula pequeña que desempeña un papel fundamental para la salud. Está situada en el cuello y regula la cantidad de energía que asimilamos en cada momento. Su influencia se extiende a todas y cada una de las células del cuerpo. Cuando el tiroides segrega muchas hormonas, está indicando a las células que deben recibir glucosa y transformarla en energía para funcionar, reparar daños y reproducirse. Cuando segrega menos hormonas, está indicando a las células que deben parar y reservar la conversión de energía para más adelante. De este modo, asegura que el organismo avance a un ritmo constante. Con el tiempo, sin embargo, los niveles bajos de hormonas tiroideas provocan escasez de fuerzas en todo el organismo, porque las células no reciben las instrucciones hormonales necesarias para recargar aquello que necesitan para poder funcionar adecuadamente. Cuando tu tiroides funciona correctamente, lo mismo te sucede a ti. Sin embargo, cuando tu tiroides deja de funcionar como debe, es posible que muchas áreas de tu salud se vengan abajo. El hipotiroidismo es el nombre con el que se conoce la baja producción de hormonas tiroideas. Es un caso leve, inicial, de tiroiditis. El hipotiroidismo y la tiroiditis de Hashimoto no son el bocio del pasado, provocado por una deficiencia de iodo y una acumulación de toxinas en el tiroides. Estos nombres no explican qué es lo que realmente está provocando la fatiga, las palpitaciones cardíacas, los sofocos, la confusión mental, el aumento de peso y demás problemas que sufren los pacientes. Los médicos creen que el Hashimoto se debe a que, por alguna razón, el sistema inmunitario se ha vuelto loco, está confundiendo las células tiroideas con organismos invasores y les ha declarado la guerra. Eso no es así. Ya lo he dicho anteriormente y lo vuelvo a repetir. El cuerpo no se ataca a sí mismo. Nuestros sistemas inmunitarios no se confunden y empiezan a perseguir a nuestros propios órganos. Y esto es verdad en el caso del tiroides y en el de cualquier otro órgano. La teoría equivocada de la enfermedad autoinmune no es más que una forma de evitar responsabilidades. Echa la culpa al cuerpo del paciente para evitar mostrar el hecho cierto de que las investigaciones médicas ni siquiera han arañado aún la superficie de lo que realmente está provocando los problemas de tiroides. Lo cierto es que el 95% de los casos actuales de enfermedades tiroideas, incluida la de Hashimoto, surgen de una infección vírica, el otro 5% provienen de la radiación. Y el virus que las provoca es el Epstein-Barr virus. Tal y como se explica en el capítulo 3, tras un largo periodo de incubación, habitualmente en el hígado, el bebé emprende su periplo hacia el tiroides y penetra en sus tejidos. Con el tiempo, la carga vírica debilita el tiroides y disminuye su eficacia para segregar las hormonas que el organismo necesita para funcionar. Con el paso del tiempo, el bebé va poco a poco inflamando el tiroides y dando lugar, primero, a un caso de hipotiroidismo y, más adelante, a una tiroiditis de Hashimoto. Pero esto no significa que tu cuerpo te esté traicionando. Más bien, lo que está sucediendo es que tu sistema inmunitario está persiguiendo al verdadero intruso y haciendo un gran esfuerzo para protegerte. Una de las grandes confusiones de los pacientes consiste en creer que la medicación para el tiroides combate la causa inicial de su enfermedad. Lo cierto, sin embargo, es que estos fármacos no están tratando el tiroides.
Sencillamente, están añadiendo hormonas al torrente sanguíneo con la esperanza de que el cuerpo pueda utilizarlas para sustituir aquellas que el tiroides no está produciendo. Lo que no se dice es que los fármacos para el tiroides son esteroides suaves que ralentizan el sistema inmunitario y evitan que reaccione ante los síntomas. Es un secreto que, muchas veces, ni siquiera conocen los médicos, porque no se lo han contado. Y lo más normal es que los médicos no expliquen a los pacientes que ellos tampoco comprenden realmente lo que son el hipotiroidismo y el Hashimoto ni que la medicación no va a curar las enfermedades. Si estás tomando medicación para el tiroides y has notado una mejoría, estupendo. Puede actuar como una tirita prácticamente inocua para un trastorno del tiroides que procede de una infección vírica. Sin embargo, si has probado la medicación para el tiroides y no has notado alivio, ahora comprenderás por qué tu frustración es lícita. He oído historias de cientos de mujeres que empezaron a tomar la medicación para los trastornos tiroideos y que, 10 o 15 años después, cuando tenían 50 o 60 años, acudieron a un examen del tiroides. La enfermera o el médico miraron los resultados y dijeron: ¿qué demonios le ha pasado a su tiroides? Tiene un aspecto terrible. Y durante todo ese tiempo, las mujeres creían que estaban actuando de forma responsable y proactiva. Creían que las medicinas que tomaban estaban cuidando su tiroides. Pero, si quieres, puedes evitar tener tan mala suerte. Si sigues el programa que se explica en el capítulo 3, puedes librarte del virus de Epstein-Barr. Y, con los consejos de las secciones siguientes, podrás curar y proteger tu tiroides dañado y fortalecer las glándulas de apoyo. Conseguirás al fin tener la capacidad de revertir tu enfermedad tiroidea y no limitarte a oír que la estás afrontando y tratando cuando, en realidad, no lo estás haciendo. Gracias al conocimiento de la verdad de lo que está provocando tu problema y de cómo mejorar, podrás recuperar el control de tu salud. Análisis de sangre del tiroides. Si sospechas que padeces un problema de tiroides pero no estás seguro, pide a tu médico que te haga unos análisis de sangre de los niveles de hormonas tiroideas. En concreto, tienen que analizar la TSH, la T4 libre, la T3 libre y los anticuerpos tiroideos. Aunque distan mucho de ser perfectos, estos análisis son lo mejor que tenemos hoy en día. Una moda que ha cundido entre la comunidad médica alternativa es el análisis de la T3 inversa. Sus defensores afirman que es un indicador muy preciso de los problemas, mientras que sus detractores opinan que no es más que mucho ruido y pocas nueces. En cierto sentido, ambos tienen razón. Tu nivel de T3 inversa sí refleja problemas genuinos, pero, al obtener tantos resultados a la vez, es imposible saber lo que significa uno concreto. Por ese motivo, aunque un resultado de T3 inversa no es un valor específico, no pasa nada porque le pidas a tu médico que solicite el análisis. Para terminar, es importante que seas consciente de que, aunque todos los resultados de los análisis sean normales, eso no significa que no tengas un problema de tiroides. Muchas personas, sobre todo mujeres, notan síntomas leves de hipotiroidismo vírico a pesar de tener unos resultados normales en los análisis. En ocasiones deben pasar meses, o incluso años, antes de que una enfermedad tiroidea se desarrolle lo suficiente como para que los análisis de sangre puedan detectarla. Además, la mayoría de los intervalos de los análisis son demasiado amplios y un problema leve puede, y muchas veces lo hace, escurrirse por las rendijas. Hoy en día, algunos médicos recetan medicamentos para el tiroides incluso en el caso de que los análisis den un resultado dentro del intervalo normal. Es una actitud con la que pretenden cortar los problemas desde el principio, y, para las mujeres, supone un avance, porque al fin las están escuchando y tomando en serio. Sin embargo, lo que aporta a las pacientes un alivio parcial de sus infecciones víricas leves no es más que el suave efecto esteroideo del medicamento. Las investigaciones tienen aún mucho que avanzar para descubrir la causa de fondo de los trastornos tiroideos y lo que realmente podrá ayudar a estas pacientes. Si notas síntomas de un problema tiroideo, con independencia de lo que muestren los análisis, utiliza los programas del capítulo 3, de la cuarta parte y de la próxima sección. Si tus sospechas estaban equivocadas, lo peor que podría pasarte es que hubieras fortalecido el tiroides. Y si estabas en lo cierto, no solo estarás actuando para poner fin a tu problema tiroideo, sino que te recuperarás y evitarás trastornos futuros y sumamente frustrantes. ¿Cómo tratar los problemas de tiroides? Esta sección te propone alimentos, hierbas y suplementos para curar el tiroides dañado, fortalecer todas las demás glándulas del sistema endocrino, suprarrenales, pituitaria, páncreas y demás, y disminuir la carga vírica concreta del tiroides.
Alimentos goitrogénicos. Existe una tendencia nueva que está haciendo retroceder a la gente ante verduras como la coliflor, la col rizada, el brécol, el repollo, la berza y los grelos. Se rumorea que contienen goitrógenos, es decir, sustancias que provocan bocio. Pasa de ella olímpicamente. Estos alimentos denominados goitrogénicos no contienen en absoluto goitrógenos suficientes para inhibir el tiroides. Tendrías que comer 50 kilos de brécol al día para empezar a preocuparte. Por tanto, toma las verduras crucíferas que más te gusten y disfrútalas. Lo cierto es que favorecen la salud del tiroides. Alimentos curativos. Entre los alimentos más curativos para los problemas del tiroides están el dulce atlántico, los arándanos silvestres, los brotes germinados, el cilantro, el ajo, las semillas de cáñamo, el aceite de coco, las nueces de Brasil y los arándanos rojos. Entre todos matan las células del B, aportan micronutrientes, reparan el tejido tiroideo, reducen el crecimiento de los nódulos, eliminan los metales pesados tóxicos y los desechos víricos y estimulan la producción de hormonas tiroideas. Hierbas y suplementos curativos. Zinc. Mata las células del B, fortalece el tiroides y ayuda a proteger el sistema endocrino. Espirulina. Aporta micronutrientes esenciales para el tiroides. Fucus vesiculosus. Aporta al tiroides iodo y oligoelementos de fácil asimilación. Cromo. Ayuda a estabilizar el sistema endocrino. L-tirosina. Aumenta la producción de hormonas tiroideas. Ashwagandha. Refuerza el tiroides y las glándulas suprarrenales y estabiliza el sistema endocrino. Regaliz. Mata las células del B del tiroides y sirve de apoyo a las glándulas suprarrenales. Eleutero, también llamado ginseng siberiano. Refuerza las glándulas suprarrenales y estabiliza el sistema endocrino. Melisa. Mata las células del B del tiroides y amortigua el crecimiento de nódulos. Manganeso. Fundamental para la producción de la hormona tiroidea T3. Selenio. Estimula la producción de la hormona tiroidea T4. Vitamina D3. Estabiliza el sistema inmunitario y sus respuestas. Complejo B. Vitaminas esenciales para el sistema endocrino. Magnesio. Estabiliza la hormona tiroidea T3. EPA y DA, ácido eicosapentaenoico y ácido docosahexaenoico. Refuerzan el sistema endocrino y el aparato nervioso. Cuando los compres, asegúrate de que son de origen vegetal, no de pescado. Bacopa monnieri. Favorece la producción de hormonas tiroideas y la conversión de T4 en T3. Rubidio. Estabiliza la producción de hormonas tiroideas. Cobre. Mata las células del B y aumenta la efectividad del iodo. Caso real. Más fuerte que nunca. Los amigos de Sarah contemplaban con admiración, y un poco de envidia, su capacidad para comerse el mundo con una energía inagotable. Los fines de semana salía con su novio, Rob, a hacer senderismo por las montañas y volvía a casa por la tarde con unas ganas enormes de salir con sus amigas. Podía comer lo que le apeteciera y jamás engordaba ni un gramo. A Rob, que trabajaba como entrenador, le entusiasmaba presumir de novia en el gimnasio. Cuando Sarah tenía 36 años, observó que, entre Acción de Gracias y Año Nuevo, había engordado 3,5 kilos. Apenas conseguía embutirse en sus pantalones buenos. Al principio creyó que podría deberse a que se había hinchado por el ciclo menstrual. Sin embargo, cuando pasó el período, comprobó que todavía le costaba muchísimo abrocharse el pantalón. Decidió ponerse a tope en el gimnasio para quemar el exceso de grasa. Además, eliminó de la dieta todos los hidratos de carbono. Su amiga Jessica le dijo que estaba encantada de ver que había aumentado un poco de peso. «Tienes un aspecto más sano», le dijo. Sarah, sin embargo, se sentía más cómoda con su peso anterior y sabía que no era normal engordar sin motivo. También sabía que Jessica tenía otras razones para alegrarse de que Sarah estuviera algo más rellenita. Una cierta envidia. 2 semanas después de haber empezado a hacer más ejercicio y de haber eliminado los hidratos de carbono, comprobó que el peso no se había movido ni un gramo, pero que tenía menos energía. Rob, que nunca había tenido problemas para mantener el peso, le dijo que no se estaba esforzando lo suficiente en el gimnasio. Además, le indicó que tomara batidos de proteínas para aumentar la masa muscular. Sin embargo, el peso iba aumentando medio kilo cada 2 semanas y Sarah tenía cada vez menos energía. Antes de este episodio, pesaba 52 kilos. El día que llegó a los 59, llamó al médico. Tras practicarle un reconocimiento exhaustivo, el Dr. Kiernan le explicó que las pruebas hormonales del tiroides mostraban unos niveles elevados, lo que indicaba que padecía hipotiroidismo. Sarah quiso saber qué era lo que lo estaba provocando. Siempre había estado sana, seguía una dieta saludable y hacía mucho ejercicio.
El Dr. Kiernan le respondió que, sencillamente, era algo que podía suceder cuando las personas envejecían. Aquella explicación no entraba en la cabeza de Sarah. La palabra envejecer no formaba parte de su vocabulario. Aún no había cumplido los 40, ni siquiera estaba casada, no tenía hijos, y ya estaba empezando a padecer los achaques de una anciana. De todas formas, tomó la medicación que le recetó el Dr. Kiernan, siguió ejercitándose con frecuencia y evitó los hidratos de carbono. Sin embargo, seguía engordando 1 kilo al mes. Cuando llegó a los 70 kilos, llamó a su madre para desahogarse contándole lo decepcionado que estaba Rob con su aumento de peso. Ya no le gustaba que le vieran con ella en el gimnasio, porque decía que su cuerpo era un mal reflejo de sus habilidades como entrenador. Había dejado de invitarla a salir con sus amigos y colegas. Una vez, estando con ellos, Rob se mostró a la defensiva. No os preocupéis por Sarah. Ha estado comiendo demasiados hidratos, había dicho nada más empezar la velada. Su madre se enfadó con la conducta de Rob y le dijo a Sarah: ya sé que te he hablado anteriormente de Anthony y que no le has llamado. Creo que tienes que hacerlo ya. En el escaneo inicial, el espíritu me confirmó que Sarah tenía, efectivamente, un problema de tiroides. Tiroiditis, justo al límite de un inicio de hipotiroidismo. Su tiroides aún no estaba totalmente inflamado, pero, a menos que se evitara, iba a acabar estándolo. Me apresuré a explicarle que su problema no era un síntoma de envejecimiento. Lo que estaba provocándolo era un virus. En concreto, el virus de Epstein-Barr. Lo primero que hicimos fue cambiar la dieta de Sarah. Eliminamos los alimentos que desestabilizan la producción hormonal, como los huevos y los productos lácteos, y redujimos el consumo de proteínas de origen animal a 1 vez al día. Además, aumentamos el consumo de frutas y verduras antivirales, como las papayas, las bayas, las manzanas, los canónigos, los mangos, las espinacas, la col rizada, los brotes germinados, el dulce atlántico, el cilantro y el ajo. Como suplementos, nos concentramos en la melisa, el cromo, el zinc y el fucus vesiculosus. Con este protocolo conseguimos reducir la carga vírica del tiroides, que volvió a segregar el nivel hormonal normal. Al principio, a Rob no le gustó aquella dieta nueva. Consideraba que los batidos de frutas, sin proteínas en polvo, para desayunar, una ensalada de espinacas con naranja y aguacate para comer, salmón con verduras para cenar y fruta entre horas para picar era demasiada azúcar y muy pocas proteínas. Sin embargo, en las 2 primeras semanas, Sarah perdió 2 kilos. Y al cabo del primer mes había perdido un total de 4. El segundo mes, la pérdida de peso fue más gradual, pero cada vez tenía más energía. Su metabolismo había vuelto a funcionar. Y, como beneficio añadido, estaba aumentando su masa muscular más que nunca. Al cabo de 3 meses y medio había recuperado los 52 kilos, y tenía más músculo que cuando anteriormente pesaba eso mismo. Durante este tiempo, Sarah le dijo al Dr. Kiernan que quería ir dejando la medicación para el tiroides. Aunque aquello iba en contra de lo que le habían enseñado, el médico no podía negar que el tiroides de Sarah estaba recuperando su funcionamiento normal y que Sarah estaba volviendo a la vida ante sus ojos. Muy pronto, Sarah dejó la medicación totalmente. Ahora, cuando los clientes de Rob en el gimnasio tienen problemas para perder peso, él les cuenta lo que le sucedió a su novia, dando por sentado que fue él quien la ayudó a conseguirlo, y les pone una dieta depurativa rica en fruta y baja en grasa. Rob pidió perdón a Sarah por su conducta anterior y le dio a entender que pronto le propondría matrimonio. Sarah me contó que, aunque Rob está muy bueno, no estaba muy segura de querer comprometerse con él después de ver cómo la había tratado cuando las cosas se pusieron difíciles. Hoy por hoy, siguen sin estar casados.